Bueno, mis amados hermanos y hermanas, me alegra estar con ustedes por esta plataforma para continuar en nuestro estudio del libro de Colosenses. Y es difícil creer, pero este es el último mensaje en el libro de Colosenses. Hemos estado estudiando esta carta por como 8 o 9 meses. Y bueno, ha sido una gran bendición para mí y ojalá para ustedes también y para toda la iglesia estudiar esta carta escrita por la mano del apóstol Pablo. Entonces, si tiene la Biblia y les ruego que vayan conmigo a Colosenses 4, 7 a 18. Comenzamos de estudiar este pasaje la semana pasada, pero vamos a continuar en el estudio hoy para terminar la carta. Y me gustaría leer este pasaje de 7 a 18, Colosenses 4, del versículo 7 a 18, que dice lo siguiente: en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de Laodicea. Y decida Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Bueno, como vimos la semana pasada, una de las cosas que nos fascina del reino de Dios es que es totalmente contrario al patrón de este mundo. Yo no sé si ustedes han notado esto alguna vez. En el reino de Dios, por ejemplo, la debilidad es fuerza, como vemos en 2 Corintios 12, 10. Por eso me complazco, dice Pablo, en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Obviamente eso es totalmente contrario al patrón de este mundo. El mundo exalta la fuerza, pero Dios dice que cuando somos tan débiles que dependemos de Él, en ese momento somos fuertes. Ese es al revés de cómo el mundo piensa. También en el reino de Dios, el mayor debe ser el servidor de todos. Mateo 20:26 dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande o el mayor será vuestro servidor. Eso es al revés de cómo el mundo piensa. En el reino de Dios es la humildad que produce exaltación, como vemos en 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la
poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. No es la persona que quiere exaltarse, enaltecerse en este mundo que será exaltado en el reino de Dios. Es la persona que quiere humillarse. Entonces, bueno, todo es al revés. Todo es cabeza abajo en el reino de Dios. Por lo tanto, no nos debe sorprender o no es de sorprender que las personas que Dios usa para avanzar el reino de Dios son las personas débiles, humildes, servidores, dependientes de Dios y no las personas que quieren ser reconocidas en este mundo. Bueno, las personas que avanzan en el reino de Dios no son las personas que el mundo reconoce. ¿Y por qué es así? Porque es así en el reino de Dios, que son las personas que no quieren el reconocimiento del mundo que Dios usa para avanzar su reino. ¿Por qué es así? Bueno, sabemos porque Dios quiere su gloria. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 26 a 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que, aquí está el propósito, para que nadie se jacte delante de Dios. Esa es la razón por la que Dios escoge personas débiles y humildes y dependientes de Él, para que quede claro cuando algo extraordinario sucede a través de ellos, que fue Dios quien lo hizo y no ellos. Él quiere mostrar su gloria, y la demuestra de su gloria es infinitamente más clara a través de las personas débiles que dependen de Él. Por eso Dios no usa a las personas que quieren exaltarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que vemos, en este pasaje en Colosenses 4. Lo que tenemos aquí es una lista de personas normales que Dios usó, porque ellos no estaban buscando la exaltación de este mundo, ellos estaban buscando la gloria de Dios, y Dios las usó a estas personas para tener un impacto eterno. Y bueno, el mundo no se acuerda de estas personas. El mundo no se acuerda de personas como Tíquico, Justo, Marcos, ¿sí? El mundo no se acuerda de ellos, pero el cielo sí. El cielo sí. Entonces, vamos a continuar estudiando esta lista. Lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo ha mencionado los mensajeros, los que iban a llevar la carta a los colosenses, también la carta de los Efesios y la carta a Filemón. Estoy hablando de Tíquico y Onésimo, y hemos hablado de cómo ellos se arriesgaron para llevar estas cartas. Eso no fue algo que alguien notó. Nadie estaba ahí aplaudiendo su obra de llevar estas cartas, pero tenemos la carta a los colosenses y la carta a Filemón por causa de su disponibilidad y su disposición de llevar estas cartas, arriesgarse a sí mismo y ser útiles al Señor. Y nadie va a reconocerles. ¿Sí? Pero Dios los usó para tener un impacto eterno. También hemos hablado de los judíos que le servían a Pablo en la cárcel. Estoy hablando de Justo, también llamado Jesús. Estoy hablando de Marcos y estoy hablando de Aristarco. ¿Sí? Ellos eran los judíos, los únicos judíos en la ciudad de Roma que le servía a Pablo. Entonces, bueno, hemos visto a ellos también y cómo ellos han tenido un impacto eterno a pesar del hecho que el mundo nunca les reconocía. Sí, el mundo no se acuerda de ellos, pero ellos tenían un impacto eterno. Ok, ahora vamos a ver a otro grupo de personas que es los griegos. Podemos ver a los griegos que Pablo menciona aquí en su lista. La primera persona que vemos es Epafras.
Epafras. Bueno, Epafras, sabemos algo de él, probablemente sabemos más de él que sabemos de las otras personas que tenemos en la lista, pero Epafras era de Colosas, y sabemos esto dado lo que Pablo dice en Colosenses 4:12. Mira lo que él dice aquí, Colosenses 4:12. Epafras, que es uno de vosotros. Entonces, estamos hablando de alguien que es de Colosas. Estamos hablando de alguien que es de Colosas. Él dice Epafras, que es uno de vosotros. También sabemos que Epafras había ido para visitar a Pablo en Roma y para darle un informe sobre la iglesia. Por ejemplo, mira lo que Pablo dice aquí en Colosenses 4:12 de nuevo. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Entonces, él estuvo con Pablo enviando saludos a la iglesia. Entonces, es claro que Epafras le había ido para visitar a Pablo en Roma. Pero también sabemos esto por causa de lo que Pablo escribió en el principio de la carta. Mira, por ejemplo, en Colosenses 1:7-8, tal como Colosenses 1:7-8, tal como lo aprendisteis de Epafras, está hablando del evangelio que los colosenses habían aprendido de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Entonces es claro que Epafras había ido para informarle a Pablo sobre la iglesia, sobre su amor en el Espíritu, pero también sobre el problema que ellos estaban enfrentando, esta herejía que hemos discutido que estaba infiltrando la iglesia ahí. Bueno, hemos hablado de esto, entonces yo voy a hacer un breve resumen. Pero sabemos que Epafras no solo era de Colosas y no solo que él había ido para darle a Pablo un informe, pero probablemente él plantó la iglesia en Colosas y probablemente también en Laodicea y Hierápolis también, las otras ciudades que se quedaron cerca a Colosas y que Pablo menciona aquí en Colosenses 4. Él probablemente plantó las iglesias en estas tres ciudades. Y pensamos esto por causa de lo que Colosenses 1:6-7 nos dice. Colosenses 1, hablando del evangelio, dice lo siguiente: así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Entonces, él se refiere aquí al evangelio. Él dice, el evangelio está creciendo y dando fruto constantemente, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras. Entonces, el evangelio estaba creciendo y dando fruto en la congregación de los colosenses desde el día en que ellos oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, y ellos oyeron y ellos aprendieron el evangelio de este hombre que se llama Epafras. Eso es lo que Pablo nos dice aquí en Colosenses 1:7. Él dice, el evangelio ha estado creciendo entre ustedes y ustedes oyeron y aprendieron el evangelio en el principio de Epafras. Entonces, probablemente fue él quien plantó la iglesia. Y probablemente, y no sabemos con certeza, pero probablemente lo que sucedió es que Epafras se encontró con Pablo en Éfeso. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, en Hechos 19, pensamos que, dado el hecho que Colosas fue muy cerca a Éfeso, y probablemente cuando Pablo estuvo en Éfeso, Epafras, por la soberanía de Dios, se encontró con Pablo en Éfeso, escuchó el evangelio, fue convertido y luego fue entrenado por Pablo en lo que se llama la escuela de Tirano. Y escuchamos sobre esta escuela en Hechos 19:8-10. Eso es lo que sucedió. Entró Pablo en la sinagoga en Éfeso, ¿ok? Y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pablo está predicando en la sinagoga. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, es decir, mal del camino de Cristo ante la multitud,
Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos, y probablemente Epafras era parte de ese grupo de discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Entonces Pablo se apartó, llevó sus discípulos a esta escuela que se llama Tirano y él discutía diariamente en esa escuela. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces lo que sucedió es que Pablo prácticamente discipuló a sus discípulos por 2 años diariamente en esta escuela que se llama la escuela de Tirano, y luego ellos salieron de esa escuela, ellos se fueron a todas partes de Asia para plantar iglesias, y probablemente Epafras, quien era parte de ese grupo, regresó, se volvió a su ciudad natal, Colosas, y después de ese entrenamiento de Pablo, él plantó la iglesia de Colosas ahí en su ciudad natal, y probablemente plantó las iglesias en Laodicea y también Hierápolis. Entonces, efectivamente, pudiéramos decir que Epafras fue un producto de esa escuela de Tirano en que Pablo le discipuló y le envió para plantar la iglesia. Entonces, eso es como Epafras llegó para plantar la iglesia. Pero tenemos más o menos una certeza de que Epafras también servía como pastor de esta congregación en Colosas. Entonces, él no solo fundó la iglesia, pero también servía como su pastor. Entonces, yo quiero que ustedes vean, dado todo eso, lo que Pablo nos dice sobre Epafras. Mira lo que él dice aquí en Colosenses 4:12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Yo quiero que ustedes vean eso de nuevo. Él dice esforzándose intensamente. La palabra aquí para esforzándose en el original es agonizando. Es donde sacamos la palabra agonía. Epafras estuvo en agonía en su oración por ellos. Él estaba agonizando en oración por ellos. Esa es la misma idea que vemos, por ejemplo, en Génesis 32, cuando Jacob estaba luchando con el ángel de Dios toda la noche. Él estaba agonizando en la oración. Y esa es la misma idea que conlleva el versículo 19 del capítulo 4 de Gálatas 4:19, cuando Pablo dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él dice, estoy sufriendo dolores de parto. Bueno, yo sé que las mujeres que han estado embarazadas saben esto mucho mejor que yo, sí, pero Pablo está diciendo, estoy en agonía, estoy agonizando por ustedes. Y en Gálatas y en Colosenses encontramos el mismo problema, no es la misma herejía, pero es el mismo problema. Había herejía que estaba afectando, infiltrando la iglesia, y esa es la razón por la que Epafras estaba en agonía en oración por ellos. Él se esforzaba intensamente en sus oraciones por ellos, porque él sabía el peligro en que se encontró la iglesia. Él sabe el peligro de la herejía. Bueno, yo quiero que ustedes se fijen en esto. La falsa enseñanza es una de las mayores y más poderosas armas de Satanás contra la iglesia. La falsa enseñanza es una de las armas principales con la que Satanás ataca la iglesia del Señor Jesucristo. Y sabemos esto porque tenemos esta enseñanza a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos aquí en Mateo 7:15, cuando Jesús está dando el sermón del monte. Y él dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Y él dice luego en ese mismo contexto, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él dice, hay muchos que van a llegar al día del juicio no preparados. Y muchos van a decir, Señor, Señor, pero no van a entrar en el reino de los cielos porque no hacen la voluntad del Padre, que es creer en su Hijo para la salvación. Ellos van a tratar de encontrar otro camino por sus propias obras y méritos y no van a poder entrar. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque hay falsos profetas que ellos han creído. Hay un montón de personas que van a llegar al día de juicio, no preparados y no van a entrar en el reino de los cielos porque ellos han ellos han intentado encontrar otro camino para entrar en el reino de los cielos que no es Jesucristo, porque ellos han creído los falsos profetas que se visten como ovejas. Bueno, vemos eso también en 1 de Juan 2, 18 a 20, que dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Qué sucedió ahí en la iglesia a que Juan escribió su carta, la primera epístola de Juan? ¿Qué sucedió ahí? Habían falsos maestros, falsos profetas que habían entrado, habían engañado a muchos y todos los engañados salieron juntos. Y eso fue la demuestra de que los que salieron no eran reales. No tenían fe verdadera porque ellos fueron engañados. Es un peligro, es peligroso. Pablo también dice a los ancianos, en Hechos 20, 29 a 30, él dice esto, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Él dice, mira, yo sé que me voy a Jerusalén. Y no les voy a ver hasta el cielo porque yo sé lo que me espera en Jerusalén. Pero él dice, yo sé que cuando me vaya, hay lobos feroces que van a entrar, que no van a perdonar el rebaño. Y ellos van a tratar de arrastrar a los discípulos tras ellos. Bueno, este es un problema. Sabemos esto. Y Epafras lo sabía. Él sabía el peligro. Y por eso él estaba agonizando por esta congregación en Colosas que fue afectado, ¿sí? Que fue afectada por la mala doctrina o por la falsa doctrina, mejor dicho, por la herejía. Entonces, él se esforzaba intensamente en la oración. Pablo y Epafras saben que el enemigo quiere engañarnos de cualquier forma posible. Hasta hoy día, el enemigo quiere engañarnos. Eso es lo que él quiere hacer. Y tú puedes naufragar en lo que toca a la fe, como Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1, 19. Es posible naufragar en lo que toca a la fe, como vemos en el ejemplo de Himeneo y Alejandro en esa carta. Y si necesitamos más evidencia, solo tenemos que mirar a la misma lista que Pablo nos da aquí en Colosenses 4, porque tenemos el nombre de una persona que apostató de la fe. Se llama Demas. Él es un líder con Pablo. Él es un sirviente. Él había seguido a Pablo como uno de sus ayudantes, ¿sí? Pero eso es lo que vemos acerca de Demas. Por ejemplo, mira aquí en Colosenses 4. Mira Colosenses 4, 14. Dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Demas está con Pablo. Él está con Pablo como un sirviente. Obviamente, Demas había pasado mucho tiempo con Pablo. Y desde el exterior, él se vio como un verdadero seguidor de Cristo, como un verdadero discípulo. Pero eso es lo que vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, 9 a 10. Mira esto. Pablo dice, procura venirme
procura venir a verme pronto, escribiendo a Timoteo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Él estuvo con Pablo cuando él escribía la carta a los colosenses, pero cuando Pablo está al fin de su vida y él está escribiendo la carta a segundo de Timoteo, Demas había abandonado a Pablo. Él había seguido el mundo presente y sabemos por causa de eso que es peligroso. El enemigo quiere engañarnos de cualquier forma posible y por eso Epafras está luchando, él está agonizando en la oración porque él no quiere que eso suceda en la iglesia de los colosenses. Pablo incluso dice que Epafras está en dolor por ellos. Él no solamente dice que Epafras estaba agonizando en la oración, él dice que él está en dolor por ellos. Mira, por ejemplo, lo que él dice aquí en Colosenses 4:13. En Colosenses 4:13, él dice, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Bueno, la frase profundo interés realmente significa en el original que él estuvo en mucho dolor por ellos. Él agonizaba en la oración, él estuvo en mucho dolor por ellos porque él sabía el peligro de la falsa enseñanza. Y como vemos en el ejemplo de Demas, bueno, él apostató de la fe porque él fue engañado. De la misma manera, vemos a Pablo luchando por ellos. Vemos lo mismo en Epafras que ya hemos visto en Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 2:1, escucha lo que Pablo dice aquí, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no me han visto en persona. Él dice, estoy luchando por ustedes. Estoy luchando por ustedes porque ellos dos, Epafras y Pablo, y nosotros también sabemos el peligro de la falsa enseñanza. Bueno, entonces yo quiero que ustedes vean que Epafras estaba orando por tres cosas. Él estaba orando por tres cosas por esta iglesia, que estén firmes, maduros y seguros hasta el fin. Mira Colosenses 4:12. Él dice, siempre esforzándose intensamente o agonizando a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Él quiere que ellos estén firmes, maduros o perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos por unos momentos aquí en estas tres palabras o estas tres cosas por los cuales él oraba. Primero, él dice firmes. Él quiere que ellos estén firmes en su fe. Como hemos visto en Colosenses 2:6-7, sabemos que Dios nos ha plantado, nos ha arraigado en Cristo. Colosenses 2:6-7. Pablo dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Sabemos que Dios nos ha arraigado en Cristo, Él nos ha plantado en él firmemente para que no nos movemos o para que no nos movamos de él, para que no cambiemos de lugar, porque aquí en Cristo tenemos todo. Entonces, eso es lo que Epafras está orando. Él está pidiendo que Dios no permita que se los lleve a otro lugar, porque aquí en Cristo ellos tienen todo y Él quiere que ellos estén firmes, firmemente plantados y arraigados en Él. Bueno, como vimos cuando predicamos durante este pasaje de Colosenses 2:6-7, es como vemos en Salmo 1. Él nos ha plantado, arraigado al lado del río. Cristo es el río y Él nos ha plantado en la orilla del río, como vemos en Salmo 1. Bendito es el hombre que está plantado al lado del río. Su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera y no son así los malvados, ¿sí?
porque ellos no están plantados ahí. Entonces, Epafras está orando, dado que Dios les ha plantado y les ha arraigado, o ellos están arraigados en Cristo, Él quiere que ellos estén firmes en su lugar, que no cambien de lugar, que no vayan a otra cosa, porque no van a encontrar nada ahí. Cristo es todo. Él quiere que ellos estén firmes ahí. Aquí está en Cristo el río de la vida. Ahí en otro lugar es terreno pedregoso y espinoso y nada va a crecer. Aquí vamos a vivir arraigados en Cristo. Ahí vamos a morir en otro lugar. Y por eso necesitamos estar firmes, arraigados en Cristo. Epafras está orando para que estos creyentes y nosotros seamos firmes y no nos alejemos de donde hemos sido plantados en Cristo. Tenemos todo en Él. No tenemos que ir a otro lugar y plantarnos ahí para encontrar ninguna otra cosa, porque tenemos todo en Él. Esto es exactamente lo que vemos en Efesios 4:14, cuando Pablo dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pablo no quiere, y Epafras estaba orando esto, ellos no quieren que seamos como niños, sacudidos por las olas de la falsa doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Él quiere que seamos firmes, plantados, arraigados en Cristo. Entonces, esa es la primera cosa que Él dice a nosotros. Él está orando para que ellos estén firmes en Cristo, plantados en Él, porque en Él tenemos todo como un árbol plantado a la orilla de un río. Pero también Él dice para que estéis firmes, perfectos. Perfectos. La palabra perfecto conlleva la idea de madurez. Eso realmente significa maduros. Para que estéis firmes y maduros. Porque sabemos que cuando estamos plantados en Cristo, ahí vamos a ver el crecimiento. ¿Sí? Solo ahí, como un árbol plantado al lado de un río, va a crecer el árbol. Necesita el alimento del río para crecer. Y nosotros, cuando estamos en Cristo, estamos recibiendo el alimento de Él, de su Espíritu que mora dentro de nosotros, de su palabra. Estamos recibiendo el alimento para crecer. Y solo cuando estamos plantados en Cristo, solo cuando nos quedamos en Cristo firmemente plantados, vamos a crecer. ¿Sí? Y vamos a madurar en la fe. Eso es por lo que Epafras está orando cuando él dice perfectos. Él quiere decir maduros. Y solo se van a madurar en Cristo cuando están plantados en Él. Esa es la razón por la que vemos a Pablo diciendo en Colosenses 2:18-19 lo siguiente: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, mira esto, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Bueno, tratar o intentar de crecer y madurar fuera de Cristo es como intentar tener un cuerpo sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza va a morir. Y cuando no estamos plantados en Cristo, no vamos a madurar espiritualmente, vamos a morir. Vamos a morir. Entonces, el crecimiento hasta la madurez solo ocurre cuando estamos firmemente arraigados y plantados en Cristo. Y yo quiero que ustedes vean otra cosa. Y esto es muy importante. Si estamos conectados a la cabeza, como su cuerpo, eso significa que vamos a estar conectados a los unos con los otros en su cuerpo. ¿Sí? Solo vamos a crecer cuando estamos no solamente conectados con la cabeza, pero cuando estamos conectados con todos los miembros de su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, mira lo que Efesios 4:11
a 13 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, mira la palabra, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos vamos a llegar a la unidad de la fe y el conocimiento pleno, a la condición de un hombre maduro. Es decir, que necesitamos estar conectados con la cabeza, firmemente plantados en Cristo. Pero cuando estamos firmemente plantados en Cristo, conectados con la cabeza, vamos a estar conectados con cada miembro de su cuerpo y todos nosotros vamos a crecer juntos. Eso es lo que pasa con nuestros cuerpos naturales. Es una anomalía tener un brazo que crece más que otro brazo, ¿sí? Bueno, el cuerpo debe crecer en unidad hasta la madurez y debe ser lo mismo en la iglesia. Así que Epafras está orando para que estén firmes y maduros. Y mira esto, a lo que esto conduce cuando estamos firmemente arraigados en Cristo y cuando estamos creciendo hasta la madurez, esto nos va a conducir a una plena seguridad de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Colosenses 4:12. Y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Bueno, hay cosas que no entendemos como niños. Hay cosas que no entendemos como niños, que no entendemos hasta que seamos adultos. Y es lo mismo para nosotros en la fe. Hay cosas que como niños en la fe que no vamos a entender y no vamos a tener toda la seguridad de ciertas cosas, pero mira, mientras más crecemos en la fe o cuanto más crecemos, cuanto más maduramos en la fe, más vamos a entender y más seguridad vamos a tener en cuanto a lo que creemos y lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a la práctica de nuestras vidas. Epafras quiere que tengamos la certeza absoluta de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y lo que Él quiere de nosotros como sus seguidores. Y eso es lo que produce estar firmemente arraigados en Cristo y de crecer en la madurez. Vamos a crecer en nuestra seguridad, en nuestra certeza absoluta de lo que creemos y lo que Él quiere de nosotros. Entonces, Epafras estuvo ahí con Pablo orando por esas cosas, por la iglesia. Entonces, eso es el primer siervo griego que Pablo nos da aquí en esta lista. Yo sé que hemos pasado mucho tiempo hablando de él, pero yo sé que vale la pena hablar mucho de lo que él estaba orando, porque eso es lo que debemos querer por cada uno de nosotros y también por toda nuestra iglesia. Y debemos orar que Dios haga eso en nosotros, que estemos firmes, maduros hasta llegar a la plena certeza y la seguridad absoluta de lo que creemos y lo que Dios quiere de nosotros. Pero también aquí tenemos la persona de Lucas. La persona de Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico griego que estuvo con Pablo en sus viajes misioneros. Eso es lo que vemos aquí en Colosenses 4:14. Lucas, el médico amado, os envía saludos. Bueno, Lucas, lo que aprendemos aquí, y eso honestamente no vemos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero Lucas es un médico y sabemos que él era amado por Pablo. Pablo lo amaba. Lucas es el mismo Lucas que escribió el segundo evangelio. Él es el autor del evangelio de Lucas, que lleva su nombre. Sabemos que él no era judío, ni uno de los apóstoles originales de Jesús. Él aprendió lo que él aprendió de Pablo y también de hacer su propia investigación. Por ejemplo, mira lo que dice aquí en Lucas 1, del 1-3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido
ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, él hizo su propia investigación, además de lo que él aprendió de Pablo para escribir el Evangelio de Lucas. Entonces, sabemos que él era un hombre muy educado, un hombre muy instruido, un hombre de mucha cultura. Cuando leemos sus cartas en el original, él tiene probablemente el griego más refinado y quizás más complicado, solo segundo a la carta a los hebreos, pero en todo el Nuevo Testamento, él tiene un griego muy, muy refinado. Y saber todo eso de Lucas hace que lo que él hizo sea aún más notable. Lo que él hizo aquí con Pablo es aún más notable dado quién él era, un hombre refinado, un hombre muy culto, sí, un hombre de mucha educación. Pero yo quiero que ustedes vean lo que él hizo por Pablo y cómo él servía a Dios, cómo le servía a Dios. Bueno, sabemos en el primer viaje misionero de Pablo que él tuvo mucha enfermedad. Por ejemplo, él escribe a la iglesia de Galacia en la carta a los Gálatas, lo siguiente en Gálatas 4:13, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Bueno, él se fue a ese lugar de Galacia en su primer viaje misionero. Lucas no estuvo con él en el primer viaje misionero, pero encontramos en su segundo viaje misionero y adelante que Lucas estuvo con él. ¿Por qué? Porque si Pablo estaba enfermo por mucho tiempo en su primer viaje misionero, ¿quién mejor llevar que un médico contigo en su segundo y tercero misionero, tercer viaje misionero? Él pensaba, y yo creo que con razón, que Lucas sería una buena persona a llevar, porque él es médico, él puede ayudarme si yo tengo más enfermedad. Por ejemplo, Hechos 16:10 dice esto. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Aquí tenemos en Hechos 16, Pablo está en su segundo viaje misionero, está aquí en Asia, pero él tiene un sueño para ir a Macedonia. Bueno, es notable aquí que el verbo que se usa en esta oración, en este versículo, está en la primera persona plural. Mira lo que dice, enseguida procuramos. Bueno, ¿quién es el autor de Hechos? Es Lucas. Y él está escribiendo en la primera persona plural para decirnos, para mostrar que él estuvo con Pablo en su segundo viaje misionero. Él no está escribiendo de algo que él no experimentó de la primera mano. Él estuvo ahí con Pablo. Procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Entonces, Lucas estuvo con él. Pablo le llevó porque él había experimentado mucha enfermedad en su primer viaje misionero y Lucas se fue con él en el segundo viaje misionero y adelante para cuidarle del apóstol Pablo. ¿No es interesante eso? Parece que Lucas sacrificó cualquier práctica médica que tuviera para unirse a Pablo como su médico personal en sus viajes misioneros. Yo quiero que ustedes piensen en eso. Bueno, sabemos que él estuvo con Pablo y él hizo una crónica del libro de los Hechos por experiencia de primera mano y sabemos que eso fue una de las razones por las que él se fue con Pablo. Pero también vemos que su servicio al Rey Jesús fue para mantener su apóstol, para mantener sano su apóstol. Esa fue la manera en que Lucas le servía al Rey Jesús. Él se sacrificó. En cualquier práctica médica que tenía, sabemos que él era un hombre muy educado, muy culto, probablemente pudiera haber ganado un buen sueldo, un buen salario. Él sacrificó todo eso para ir con Pablo en estos viajes misioneros
para mantener sano el apóstol Pablo para que él pudo predicar el evangelio. Y eso fue su servicio. Y sabemos que él estuvo con él hasta el final. Es en 2 de Timoteo 4:11, Pablo nos dice que solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está aquí. Yo quiero que ustedes me escuchen aquí, porque yo creo que eso es muy importante. No todo el mundo va a ser un predicador, un misionero pionero como Pablo. Bueno, sabemos que todos nosotros debemos enseñar la gran comisión, ¿sí? Enseñándoles que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Todos nosotros como discípulos vamos a enseñar, pero eso no es decir que todos nosotros vamos a tener el mismo rol, el mismo papel dentro del reino de Dios para ser predicadores como Pablo. Pero todos nosotros tenemos dones y talentos que podemos usar al servicio de nuestro Rey Jesús, como vemos en la vida de Lucas. Todos nosotros, cada persona, cada creyente dentro del reino de Dios tiene dones y talentos que podemos usar para avanzar el reino de Dios. Y debemos pensar, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado para avanzar su reino? Puede ser que mi servicio al rey es mantener sano a un predicador que está predicando el evangelio. Quizás ese es mi servicio al rey. Puede ser otra cosa. Puede ser un don de servicio, de hacer esto o aquello para servir. Puede ser muchas cosas, pero mira, lo que aprendemos de la vida de Lucas es que todos nosotros tenemos dones y talentos que debemos usar para avanzar la misión de Dios. Y obviamente nadie estuvo ahí aplaudiendo lo que Lucas hizo. Él hizo esto simplemente para servirle y agradarle a su Señor, Jesucristo. Y lo que vemos es que por causa de lo que él hizo, vemos en la vida de Pablo mucho fruto. En su segundo y tercer viaje misionero, mira lo que él hizo. ¿Cuánto de eso fue por causa del ministerio de Lucas a él? Para que él pudo hacer eso. Wow. Muy interesante. Entonces, bueno, para terminar, había otro líder que se llama Arquipo. Probablemente Arquipo era el hijo de Filimón, el Filimón que recibió la carta de Pablo en manos de Onésimo. Arquipo probablemente estaba ayudando a dirigir la iglesia y quizás él estaba el pastor en la ausencia de Epafras, cuando Epafras se fue para visitarle a Pablo. Quizás Arquipo servía como pastor de la iglesia en su ausencia. Porque lo que vemos aquí en Colosenses 4:17 es lo siguiente: y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Entonces, obviamente él había recibido un ministerio y le dice a él que se encargue, que él cuide del ministerio que Dios le ha dado. Yo quiero que ustedes vean la aplicación aquí para nosotros. Estamos a fin de esta lista. Estamos a fin de esta lista de hombres no reconocidos que Dios usó de gran manera porque ellos eran dispuestos a ser servidores y esclavos de Cristo. Y ahora él dice a Arquipo, bueno, Arquipo, ¿has visto todo esto? ¿Has visto toda la lista? Y tú tienes un ministerio. Hay que cumplir el ministerio que el Señor te ha dado. ¿Cómo vemos en estos ejemplos? Arquipo, hay que imitar lo que tú has visto en las vidas de este hombre que he mencionado, menos Demas. Qué peligro, Arquipo, que debes ver también. Que vemos Demas como el apostató de la fe. Pero Arquipo, tú ves la fidelidad y el peligro también. Y dado estos ejemplos, hay que cumplir con el ministerio que Dios te ha dado. Y yo creo que quizás eso es lo que el Señor está diciendo a nosotros también. Cada creyente dentro del reino de Dios y cada miembro de nuestra iglesia tiene un ministerio que Dios le ha dado. Y ahí hemos visto, habían visto, sí, esta lista de hombres fieles que Dios usó. Y también ver el peligro de apostatar de la fe. Debemos llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado. Tenemos una vida que Dios ha redimido para ser usada
en el reino de Dios, en el ministerio para Él. Y la pregunta para nosotros es, dado todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a seguir como esclavos de Cristo, usando nuestras vidas para la gloria de nuestro Señor, para expandir su reino, no queriendo ser reconocidos por este mundo, pero para tener un impacto eterno? Vamos a encomendar a nuestras vidas a nuestro Señor Jesús para que Él pueda usarnos. ¿Vamos a hacer eso con nuestras vidas? ¿Con el ministerio que Él nos ha dado? ¿O vamos a desperdiciar la oportunidad y la vida que Él ha redimido? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer en el verdadero evangelio y vivir rendido por su gloria? Sabemos que eso puede traernos cadenas. Eso es lo que sucedió con Pablo. Mira lo que él dice en Colosenses 4:18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas. Si queremos vivir por Cristo, si queremos ser esclavos por Cristo, como vemos en esta lista de hombres que Pablo nos da, sabemos que vamos a sufrir. Jesús no nos ha prometido eso. Pero también sabemos que la gracia de Dios va a estar con nosotros. Mira lo que él dice, Colosenses 4:18. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. A pesar del hecho que sí vamos a sufrir como sus esclavos, es claro, vamos a arriesgarnos por la obra, también sabemos que nunca vamos a ser nunca vamos a estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Su gracia va a estar con nosotros hasta el fin. Y es su gracia que es suficiente para darnos el poder de continuar, de seguir. Somos aquí como Arquipo. Tenemos un ministerio que hemos recibido del Señor. Él ha redimido a nuestras vidas para usarnos. Y tenemos la oportunidad ahora de decir, yo quiero ser como los hombres fieles que yo veo en esta lista. Yo no quiero ser reconocido, pero yo quiero seguirle a mi Señor. Y si estás escuchando a todo esto y quizás estás pensando, sí, yo veo todo eso y yo veo la fidelidad, pero honestamente yo no tengo esto. Yo no tengo esa fidelidad. Bueno, tú puedes en esta mañana decirle al Señor, yo quiero ser usado por ti, mi Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero rendir mi vida a ti. Y quizás por la primera vez. Quizás estás escuchando y tú pensaste que tú eras cristiano, pero ahora tú sabes que no. Y tú puedes en este momento dice, yo quiero la gracia de Dios a través de Jesucristo. Yo quiero entrar en una relación con Él. Tú puedes creer en Jesucristo ahora en este momento porque Él murió por ti para darte la vida eterna. Tú puedes arrepentirte de tus pecados en este momento y poner la fe en Cristo Jesús por la salvación. Y tú puedes entrar en una relación con Él. Y tú puedes darle toda tu vida. Y tú puedes ser usado por Él, como vemos en la lista de estos hombres. Pero quizás tú eres un creyente, ya. Pero tú dices, estoy desperdiciando mi vida. Tú no tienes que hacer eso. Tú no tienes que hacer eso. En este momento tú puedes decirle al Señor, oh mi Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero sacrificar toda mi vida. Yo quiero entregar toda mi vida a ti, como un instrumento tuyo para ser usado por ti. Y yo no quiero buscar la aprobación, el reconocimiento, el tesoro de este mundo. No. Yo quiero buscar la gloria de mi Señor porque yo quiero que mi vida cuente por la eternidad. Bueno, si tú necesitas venir a Cristo en este momento, yo quiero que tú sepas que Cristo tiene brazos abiertos para dar bienvenido a cualquier persona que quiere recibir la vida eterna en Él, que quiere creer solo en Él, en su sacrificio en la cruz, para pagar el precio del pecado, que Él resucitó de entre los muertos para mostrar su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y si tú quieres poner tu fe en Él en este momento y arrepentirte de tus pecados, Él está aquí para recibirte.
Tú puedes clamar a Él en este momento y decirle, yo quiero a Cristo, yo quiero vida eterna, yo quiero arrepentirme, yo quiero confiar en ti. Tú puedes clamar a Él en este momento. Y si tú eres un cristiano ya, pero tú no quieres desperdiciar tu vida, tú puedes clamarle a Él en esta mañana, oh Señor, que hagas la obra en mí. Ojalá toda esta carta de Colosenses haya sido una gran ayuda para todos nosotros, para poder entender lo que creemos y lo que el Señor quiere de nosotros, como sus siervos, sus esclavos y sus hijos, para la gloria de Cristo. Amén.